Esto pasó hace unas semanas. Tenía 35 años y decidí ir a la casa de campo que heredé de mi abuelo. Quería relajarme después de un año intenso de trabajo. La casa estaba en un valle alejado, rodeada de árboles altos y un pequeño lago. Era un lugar nostálgico para mí, lleno de recuerdos. La primera noche fue tranquila, o eso creí. Me acosté en la cama, disfrutando del silencio. Pero pronto escuché un crujido que provenía del desván. Al principio pensé que era el sonido normal de una casa viejita. Pero esa noche no pude dormir. La inquietud me invadió al recordar las historias que mi abuelo contaba sobre este lugar. A la mañana siguiente, decidí investigar. Tal vez hubiera algo atrapado o un ratón haciendo ruido. Subí al desván y miré a mi alrededor. Solo vi telarañas y polvo. No había nada raro, pero sentí frío. Me pregunté si alguien me estaba mirando. Salí de allí, pero la inquietud no me dejó. Durante el día, paseaba por el bosque, tratando de olvidar lo que había escuchado. Sin embargo, comencé a notar sombras entre los árboles. No podía asegurar si eran solo mi imaginación. Aunque el paisaje era hermoso, me sentía observada. Al caer la noche, encontré objetos fuera de lugar en la casa. Un libro había cambiado de sitio, la lámpara estaba encendida cuando yo estaba segura de que la había apagado. Cada noche, los susurros empezaron. Sonaban como si alguien estuviera hablando, pero no podía entender lo que decían. Me sentía incómoda, como si una sombra me acompañara. La segunda noche escuché el nombre Clara flotando en el aire. Cerré los ojos, asustada, y deseé que todo terminara. Una tarde decidí que debía enfrentar mis temores. Volví a subir al desván, esperando que algo hubiera cambiado. Miré cada rincón, pero no había nada. Sin embargo, la sensación de ser observada no se desvaneció. Cuando bajé, me sentí agotada. En el jardín, la tarde parecía pacífica al principio. Pero entonces la sombra apareció, entre los árboles. Me quedé paralizada. No era una ilusión. Era una figura oscura, como un hombre. Solo miraba, sin moverse. Sentí un escalofrío. Traté de acercarme, pero desapareció tras un tronco. Mi corazón latía con fuerza. Tenía miedo y curiosidad al mismo tiempo. Decidí salir a caminar esa noche junto al lago. El agua estaba tranquila, pero los susurros fueron más intensos. Clara sonaba cada vez más fuerte. Quería correr, pero algo me mantenía allí. Las sombras parecían acercarse lentamente. Sentía que no estaba sola. Regresé a la casa y cerré la puerta. Pensé en marcharme, pero una parte de mí quería descubrir qué sucedía. La presencia en el jardín había dejado una marca en mi mente. La sombra estaba en mi vida ahora. Debería quedarme y enfrentarla, o simplemente huir de lo desconocido. Mi abuelo había guardado secretos, y ahora eran parte de mí. Capítulo 2. Al día siguiente, me desperté con la luz del sol filtrándose por la ventana. El aire fresco de la mañana me trajo un alivio temporal, como si me prometiera un día más tranquilo. Decidí hacer un esfuerzo por seguir con mis planes de relajarme. Pero cada vez que miraba hacia el bosque, sentía esa inquietud regresar. Si iba a quedarme, necesitaba respuestas. Empecé a buscar en los cajones viejos de la casa, esperando encontrar pistas sobre lo que estaba sucediendo. Saqué algunas fotos de mi abuelo, sonriendo junto a ese mismo lago, pero no había más que recuerdos familiares. Sin embargo, encontré un viejo diario cubierto de polvo, con el nombre de mi abuelo en la tapa. Sentí un ligero escalofrío al abrirlo. Las páginas estaban llenas de escritos confusos, algunas partes estaban borrosas por el tiempo. Hablaban de experiencias extrañas en la casa, de luces que aparecían sin razón y susurros que se convertían en gritos. Clara, era mencionado en varias ocasiones, pero no había más detalles. Mi abuelo parecía haber estado preocupado. Esto me hizo sentir aún más inquieta. Esa tarde, mientras examinaba el jardín, noté algo extraño en el suelo. Un pequeño pedazo de tela negra estaba atorado en la rama de un arbusto. Me arrodillé para recogerlo y al tocarlo sentí una energía extraña. Era como si estuviera conectado a algo más grande. Me pregunté si pertenecía a la sombra que había visto. Sentí que una sombra cruzaba rápidamente por detrás de mí. Giré, pero no vi nada. Entonces, escuché una risa lejana, una especie de eco del pasado. Era una risa que me resultaba familiar, y me hizo recordar a los años de mi infancia, cuando solía jugar con mi hermana en ese mismo jardín. Pero mi hermana había desaparecido hace años, la sombra se apoderó de mi mente. Decidí que debía visitar el lago otra vez.
Al llegar, el viento estaba más fuerte, y las olas rompían suavemente contra la orilla. Me senté en la vieja roca, con la esperanza de calmar mi mente. Pero en medio del silencio, los susurros emergieron de nuevo. Clara, Clara resonaba a mi alrededor. Esta vez, parecía venir del agua. Miré con fijeza, y lo que vi me heló la sangre. Una figura se acercaba desde las profundidades del lago, una mujer, con un cabello oscuro que se movía como algas. Su rostro no era visible, pero su mirada me sentía atrapada. Ella levantó una mano, como si intentara señalarme. Fue un instante, pero sentí una conexión inmediata, así como un terror absoluto. En un impulso, me levanté y corrí de regreso hacia la casa. Atomizando el miedo, pude escuchar claramente el eco de la risa. No solo era un eco. Era un llamado. Ella quería que la siguiera. Cerré la puerta detrás de mí, tambaleándome en la sala de estar. No sabía si mi abuelo conocía a esa mujer o de qué se trataba, pero me di cuenta de que estaba atrapada en algo mucho más grande de lo que había pensado. Decidí que necesitaba de respuestas, tenía que volver al desván. Había algo allí que no había visto. Algo que podía explicarlo todo. Mientras subía por las escaleras, sentí que una sombra se deslizaba justo detrás de mí. Era la misma figura. Ya no podía estar segura. En ese momento, supe que no había vuelta atrás. Capítulo 3. Al llegar al desván, una sensación de frío me recorrió la espalda. Las tablas crujieron bajo mis pies, como si la casa se quejara al ser perturbada. Busqué en la oscuridad, iluminando con mi teléfono las cajas llenas de polvo que habían sido olvidadas. No sabía qué esperaba encontrar, pero la urgencia me empujaba a seguir buscando. Primero encontré ropa antigua y juguetes de mi infancia, cosas que probablemente habían pertenecido a mi madre. Pero eso no era lo que necesitaba. Necesitaba respuestas. Concerté mis ojos en la esquina del desván, donde una luz tenue parecía filtrarse a través de una rendija. Me acerqué, mi corazón pegando en mis costillas. La luz provenía de una pequeña puerta que nunca había notado antes. Sentí que una fuerza me empujaba a abrirla. Al girar el pomo, el chirrido era ensordecedor. Detrás de la puerta había un pequeño cuarto, lleno de remolinos de polvo y eco lejanos. La luz parecía danzar en el aire, como si tuviera vida propia. Sobre una mesa de madera había un viejo espejo cubierto por una tela. Algo en su presencia me llamaba. Deslicé mis dedos por la tela y la removí, revelando un reflejo distorsionado. Imagen tras imagen de sombras y luces confusas danzaron ante mis ojos. Sentí un escalofrío recorrerme cuando las imágenes se clarificaron, la imagen de la mujer del lago. Repentinamente, la habitación se volvió helada. Las luces empezaron a parpadear y el viento golpeaba con fuerza en la ventana. Escuché un susurro detrás de mí. Clara, era un lamento desgarrador, casi como si una persona estuviera sufriendo. Me di la vuelta, pero no había nadie. De vuelta frente al espejo, así aparecieron más figuras, un grupo de rostros vagos, dibujados en líneas tenues, todos mirándome. ¿Quiénes son?, grité, con la voz temblorosa. No hubo respuesta, solo un eco de mis palabras reverberando en la habitación. Al tratar de retroceder, tropecé y caí, golpeando mi rodilla contra el suelo. Mientras intentaba levantarme, fue cuando vi un libro en el suelo, parcialmente abierto. Me agaché para recogerlo y vi que era un antiguo libro de registros. En la portada estaban grabados los nombres de todos los que habían vivido en esta casa. Y en el borde estaba escrito, desaparecidos. Pasé las páginas con ansiedad, buscando familiaridad. Mis dedos se detuvieron en un nombre, Clara Reyes. Las palabras estaban rodeadas de manchas que parecían de sangre. Mi corazón se detuvo. ¿Era mi hermana? Mientras el silencio se volvía pesado, un fuerte estruendo resonó en el desván, como si algo hubiera caído. Cerré el libro con algo de pánico y miré hacia la esquina del cuarto. La figura de la mujer del lago se proyectaba en el espejo, más clara que antes. Esta vez, su rostro aparecía parcialmente. Ayúdame, susurró, aunque su voz era solo un leve eco en el aire. Sentía que la sombra a mi alrededor crecía, como si estuviera lista para devorarme. Ya no podía ignorar lo que estaba sucediendo. Esta casa tenía secretos, y ellos estaban decididos a salir a la luz, aunque eso significara desenterrar verdades que tal vez no quería conocer. Justo cuando la figura parecía extender su mano hacia mí, la luz titiló intensamente, y entonces todo se oscureció. En ese instante, comprendí que el verdadero horror apenas estaba comenzando. Capítulo 4. Desperté en el suelo del pequeño cuarto, mi cuerpo adolorido y mi mente confusa. La oscuridad aún me rodeaba,
pero una tenue luz empezaba a filtrarse por la rendija de la puerta. Mi pulso latía con fuerza mientras intentaba recordar lo que había sucedido. La figura de la mujer del lago, el libro de los desaparecidos, y esa voz, ayúdame con esfuerzo, me levanté y me dirigí hacia la pequeña puerta. La abrí con cautela, y el desván se iluminó momentáneamente, revelando un paisaje de objetos viejos y polvo. Pero algo estaba diferente. La atmósfera estaba cargada. Una extraña sensación de ser observado me embargó. Caminé lentamente por el desván, mis pasos resonando en la madera. La ventana, que antes había estado cerrada, ahora estaba entreabierta. El aire fresco hacía que mi piel se erizara, pero eso no era lo que más me inquietaba. En el rincón, donde antes había estado el espejo, ahora había un charco oscuro en el suelo. Me acerqué, y que se me formara un nudo en el estómago al ver la figura que se reflejaba en él, la mujer del lago. Su semblante se distorsionaba, pero sus ojos, esos ojos vacíos, parecían mirarme fijamente. Clara, susurré, como si ya pudiera escucharme a través de ese reflejo. De repente, la imagen se desvaneció, pero el charco comenzó a ondular, como si algo se moviera adentro. Me alejé rápidamente, pero mis pies parecían pegados al suelo. Fue entonces cuando escuché un nuevo sonido, un timbre lejano que se hacía cada vez más cerca, un llanto, el mismo que había oído anteriormente. No murmuré, volviendo mi mirada hacia la ventana. Afuera, la tarde se desvanecía. El sol estaba casi oculto, y la niebla comenzaba a levantarse del lago. Era la misma niebla que había visto el día que desapareció Clara. Una oleada de pánico me invadió. No podía quedarme aquí. Con un último vistazo al desván, decidí salir. Bajé las escaleras con rapidez, el eco de mis pasos resonando en la casa vacía. Cuando llegué a la planta baja, una puerta se cerró de golpe al viento. Me giré, pero no había nada allí. Solo el silencio. Salí por la puerta principal y tomé una bocanada de aire fresco. Necesitaba salir de ese lugar, pero mi corazón se detuvo al notar algo en el suelo. Una pequeña piedra brillaba débilmente entre la hierba. Me agaché a recogerla y la convertí en la luz de mi celular. Era una piedra particular, con inscripciones grabadas. Clara estaba en el centro, rodeada de figuras que parecían personas. No, balbuceé, sintiendo que algo oscuro se cernía sobre mí. Era como si la casa estuviera viva, como si las sombras se alzaran contra mí. Decidí correr hacia el camino que llevaba al lago. Tal vez allí encontraría respuestas, o al menos podría entender qué estaba pasando. Mientras corría, sentía que algo me seguía. Cada paso que daba resonaba con un eco. Vagué entre los árboles y el frío aumentó, como si la temperatura cayera de pronto. Ya no era solo la presión de la casa. Algo estaba atrás de mí. No me atreví a mirar hacia atrás. De repente, una risa. Era una risa femenina, una melodía dulce y aterradora al mismo tiempo. Me detuve en seco y enfrenté la dirección del sonido. Clara, la voz me llamaba nuevamente. Acelerando el pulso, giré hacia el lago, donde la bruma envolvía todo. En ese momento supe que ya no podría escapar de los secretos que habían permanecido en esa casa. Había cruzado una línea que no se podía borrar. Y supe que debía regresar, no importaba cuánto temiera lo que podía encontrar. Algo me estaba esperando. Capítulo 5. Regresé a la casa sintiendo un torbellino de emociones. Estaba aterrorizada, pero también decidida. La risa resonaba en mi mente, envolviéndome en una extraña mezcla de temor y determinación. Empujé con fuerza la puerta principal, esta vez sin pudor, y el crujido de las bisagras hizo eco en el silencio de la entrada. A medida que atravesaba el umbral, la oscuridad del interior me tragó de inmediato. Sin la luz del día, todo parecía más hostil. Clara, murmuré, como si pronunciar su nombre pudiera darle forma a la imagen de la mujer que había aparecido en mis sueños. Sentí que las paredes se cerraban a mi alrededor, pero me forcé a avanzar. Me dirigí al desván de nuevo. La idea de estar sola en esa casa me aterraba, pero sabía que las respuestas estaban allí. Las escaleras crujían bajo mis pies como si intentaran advertirme. Cada peldaño resonaba en mi mente, intensificando mi ansiedad. Las sombras parecían extenderse, danzando a mi alrededor en el tenue resplandor de mi celular. Al llegar al desván, la luz se filtraba débilmente por la ventana, creando un ambiente espectral. Pero no era el mismo desván que había visto antes. El charco en el suelo había crecido y ahora parecía más como un espejo oscuro que un charco. Me acerqué, espiando la superficie inquieta. De repente, volví a ver su imagen, Clara, emergiendo en las sombras.
Su rostro se tornó serio, y su boca se movía, aunque no podía oír lo que decía. Las inscripciones en la piedra que había encontrado afuera empezaron a cobrar vida en mi mente, como si supiera que había una conexión. ¿Me estás llamando?, grité, mi voz resonando en el silencio. Justo entonces, el llanto se intensificó. Era desgarrador, como si clamara por ayuda. Me sentí inmovilizada, pero no podía quedarme ahí. Volví a girar hacia la ventana, y fue cuando noté algo en la niebla. Una figura al borde del lago. Mis ojos se abrieron de par en par. Era Clara, o, al menos, su silueta. Clara volví a llamar, sintiendo como un hilo invisible tiraba de mí hacia afuera. Sin pensarlo, bajé las escaleras de nuevo, esta vez sin cuidado. Necesitaba llegar al lago. Necesitaba entender qué estaba pasando. Mi corazón latía con fuerza mientras corría. La niebla comenzó a espesar a mi alrededor, y el aire parecía vibrar con una energía oscura. A medida que me acercaba al agua, la figura se tornó más clara. Clara, espera, grité, pero ella no me miraba. Su mirada estaba fija en algo en el lago. Justo al llegar a la orilla, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. El agua estaba fría y silenciosa, pero en su reflejo, vi más de lo que esperaba. Entre la superficie y la niebla, había rostros que parecían estar atrapados. Clara, hay algo ahí, grité, pero lo que respondía no era la voz de Clara. Era un eco, un lamento. Las luces de mi celular comenzaron a parpadear, y sentí que algo tiraba de mis pies hacia el agua. Mi miedo se convirtió en desesperación. No voy a dejarte, grité, aunque me sentía como si estuviera perdiendo la batalla. Antes de darme cuenta, el frío del agua me alcanzó, y supe que debía decidir, o me rendía a la sombra del lago o luchaba por conocer la verdad, por liberarla. Fue entonces cuando algo me atrapó por la muñeca, y la risa mezcla de alegría y locura emergió de la niebla nuevamente. ¿Quién estaba realmente detrás de mí? ¿Qué secretos se ocultaban en el lago? Yo no había venido aquí para escapar. Yo había venido para enfrentar lo desconocido. Sin embargo, ahora más que nunca, me preguntaba si quizás era la niebla la que había venido a buscarme. Capítulo 6. El tirón en mi muñeca me sacudió de la parálisis. Miré hacia atrás, y vi una figura emergiendo de la neblina. Era alta y delgada, como una sombra alargada que se definía en los límites de la luz. El aliento se me detuvo en la garganta. Clara, susurré, incapaz de dar un paso atrás, pero al mismo tiempo, no podía mirar. La figura se acercó, y mis instintos me gritaron que debía correr. Pero algo me mantenía allí, atrapada entre el miedo y una inexplicable atracción hacia ella. En ese momento, la risa se volvió más clara, más penetrante, como si resonara dentro de mí. La fuerza en mi muñeca aumentó, y me golpeó el frío de la realidad. No era Clara. Suelta, grité, intentando liberar mi brazo, pero no había fuerza en mi cuerpo. Podía sentir lo gélido de la niebla en mi piel, consumiéndome lentamente. Luché con todas mis fuerzas, hasta que finalmente se soltó. Caí al suelo, sintiendo la humedad del barro. La figura retrocedió un paso, pero esa no era la única sorpresa. Sobre la superficie del lago, los rostros atrapados comenzaron a gesticular. Eran muecas de sufrimiento, sus labios se movían en silencio. Intenté entender su dolor, en medio de la locura que me rodeaba. ¿Qué quieren de mí?, les pregunté, pero mi voz se ahogó en la neblina. Me levanté, tambaleándome mientras buscaba a Clara entre las sombras. Clara, ayúdame, volví a gritar, pero no hubo respuesta. El mar de niebla me devoró un poco más, arrastrando mi voz hacia lo desconocido. Entonces, un destello cruzó mi mente, la piedra con inscripciones que había encontrado. Algo me decía que allí estaba la clave. Comencé a dar pasos hacia el bosque, guiada por una fuerza que ni siquiera comprendía. Cada paso que daba, la risa se tornaba más distante, como si el tirón oscuro hubiera cedido algo de poder. Al llegar al lugar donde había encontrado la piedra, me arrodillé, buscando en la tierra oscura. Era un humilde trozo de roca, cubierto de barro. Con manos temblorosas, lo limpié. Las inscripciones brillaron débilmente a la luz de mi celular, pero ahora estaba claro, había símbolos, un lenguaje que no podía descifrar. Y ahí, en medio de la frialdad de la noche, recordé las historias antiguas que había oído, acerca de los pactos con la niebla. Historias de almas atrapadas, de promesas nunca cumplidas. Me sentí abrumada al comprender que quizás esas entidades buscaban a alguien para liberar sus secretos y completar un ciclo. Si me ayudas, yo te ayudaré, murmuré, sintiendo como si el aire denso me rodeara, como una multitud silenciosa. La risa se detuvo,
pero el eco del llanto seguía presente, recordándome que no podía retrasar más esto. Aún tenía una decisión que tomar. ¿Libero a Clara, o me las arreglo para encontrar un camino que me permita salir sin caer en la trampa de aquellos que habitan la niebla? No había vuelta atrás. Con cada segundo que pasaba, más me adentraba en su oscuro abrazo. La niebla parecía palpitar a mi alrededor, capturando mi esencia. Voy atrás, me grité a mí misma. Y con ese pensamiento, decidí. Justo cuando levanté la piedra hacia la superficie del agua, un grito desgarrador rompió la noche. Era Clara. Me giré, aterrorizada, y vi su rostro en el reflejo en el lago. Sus ojos, llenos de súplica. Había encontrado algo mucho más aterrador de lo que imaginaba. El misterio, ahora, se había tornado en una urgencia. Podría salvarla antes de que la niebla me atrapara también. La verdad y la oscuridad estaban más entrelazadas de lo que había pensado. Capítulo 7. El rostro de Clara me miraba desde el agua, pero había algo en su expresión que me hizo retroceder. No era solo súplica, había miedo también, un miedo que reflejaba el mío. Su piel pálida brillaba de manera poco natural, como si estuviera iluminada desde dentro por una luz espectral. Clara, ¿qué te hicieron?, grité, intentando descifrar su mirada. La niebla se espesó a mi alrededor, y el aire se volvió más frío. Comencé a sentir como mi piel se erizaba, una sensación escalofriante que recorrió mi espalda. La piedra en mis manos parecía vibrar, como si contuviera una energía que anhelaba liberarse. Tal vez las historias eran verdad, tal vez esa piedra era un enlace entre el mundo de los vivos y el dominio de lo desconocido. «Libérame», gritó Clara, el eco de su voz reverberando en la atmósfera pesada. Pero había algo en su tono que me hizo dudar, una nota de desesperación que me heló la sangre. ¿Era realmente Clara la que pedía auxilio, o algo más estaba jugando con mi mente? Sin darme tiempo para pensar, me lancé hacia la orilla del lago, apenas notando cómo la niebla se retorcía como un ente vivo. Con un rápido movimiento, sostuve la piedra sobre el agua. «Por favor, di algo», rogué, como si las palabras pudieran cortar el nexo de esa oscuridad. No hubo respuesta, solo un profundo silencio. Miré nuevamente a los rostros en el agua, su sufrimiento se intensificó, y entonces caí en la cuenta. «No quieren que la libere», pensé, recordando el murmullo de las historias sobre el pacto. «Te atrapan para perpetuar su existencia». La risa que había escuchado antes regresó, aguda y burlona, chocando contra mis oídos. Sabía que estaba en medio de una trampa, pero la imagen de Clara me mantenía en movimiento. Sabía que tenía que actuar, y rápido. «Esto no terminará así», grité al aire, con una fuerza que ni yo sabía que tenía. Por un instante, la niebla tembló, como si dudara de su dominio sobre mí. Y entonces, con un grito que resonó dentro de mí, dejé caer la piedra en el agua. El impacto fue como un trueno. El lago se agitó, burbujas emergieron y la superficie comenzó a chisporrotear. La niebla retrocedió un paso, como si se sintiera amenazada. «Clara», volví a gritar, extendiendo la mano hacia su reflejo, pero el cielo pareció oscurecerse, como si un nuevo elemento se hubiera sumado al juego. De la niebla surgió otro ser, una figura aún más oscura que la primera. Era más alta, su silueta se estiraba con una malevolencia palpable. «Has cometido un grave error», dijo, su voz resonando como un ecosistema de susurros, cada palabra punzante y cargada de odio. Con la niebla ahora atacando desde todos lados, mis opciones se redujeron. No podía rendirme, ni podía buscar respuestas en ese abismo. Pero tampoco podía ignorar lo que había liberado. Miré hacia el lago, en donde el agua comenzaba a agitarse cada vez más. La figura oscura avanzó, acercándose rápidamente, y el miedo se arrastró nuevamente por mi piel. Sentí que el tiempo se desvanecía. La sombra y Clara estaban entrelazadas, no podría salvar a una sin el coste de la otra. Pero, en mi corazón, sabía que no podía dejar que la oscuridad ganara. Debía encontrar una forma de romper el ciclo, pero ¿cómo? Un pensamiento me golpeó. La piedra es el vínculo. La lancé nuevamente hacia el agua, pero esta vez con un propósito. Y en ese momento, un grito desgarrador resonó. No era solo Clara. Era un coro de voces, un lamento que retumbaba y reverberaba en las corrientes del aire. La niebla se agitó con rabia, y supe que la verdadera batalla apenas comenzaba. Capítulo 8. El grito fue un estallido que me paralizó. Las voces quedaron atrapadas en mis oídos, se apilaban unas sobre otras, y mi mente se llenó de imágenes de desesperación, de Clara y de aquel ser oscuro que parecía alimentarse de mi miedo. La niebla giraba a mi alrededor, en un baile macabro, y el sentimiento de ser observado se volvía insoportable.
La figura oscura se acercó sin prisa, arrastrando consigo un frío que amenazaba con calar en mis huesos. Sus ojos, dos abismos vacíos, se fijaron en mí y sentí que me atrapaban. ¿Tú no entiendes? Siseó, su voz como un cuchillo que cortaba a través de la niebla, la verdadera libertad viene con un precio. ¿Estás dispuesto a pagarlo? En ese instante, mi mente aceleró. Sabía que había una verdad oculta en sus palabras. La piedra que había lanzado al agua podría haber sido el error más grande de todos. Pero ¿qué precio estaban dispuestos a cobrar? Clara, dile que no, grité, elevando mi voz por encima del lamento. El rostro de Clara se asomó nuevamente, pero ahora había un cambio. En lugar de miedo, había una tristeza profunda. No puedo ni quiero vivir así, susurró. Mi corazón se rompió. Ella no estaba pidiendo mi ayuda de la manera que pensaba. La tristeza en su voz hizo que la figura oscura se desvaneciera por un instante, pero regresó, más fuerte, más furiosa. La has atrapado en un ciclo sin fin, me dijo, y en su mirada estaba escondido todo el dolor y la furia de aquellos que habían caído en la trampa del lago. Una vez que se libera, otro debe ocupar su lugar. Comprendí entonces. La piedra mantenía a las almas prisioneras a cambio de algo en su lugar. Era un juego cruel, un pacto entre sombras. ¿Por qué? ¿Qué ganarías con esto?, cuestioné, aunque sabía que no importaba. Solo había un camino viable, liberar a Clara. No es el qué, sino el quién. Eres tú quien decidirá, dijo, como si leyera mis pensamientos. La niebla empezó a retorcerse de nuevo, y mis opciones se volvían más alarmantes. De repente, cada rostro atrapado en el lago comenzó a mirarme, a suplicarme. Fue entonces cuando noté algo en la orilla. Un pequeño destello, algo que brillaba con la misma luz espectral que emanaba de Clara. Era un talismán, un objeto que sobresalía entre la maleza, y parecía vibrar al compás de mi corazón. Sin pensarlo, corrí hacia él. La figura oscura comenzó a moverse también, intentando bloquear mi paso. No puedes ir ahí, me amenazó, pero la urgencia dentro de mí era más fuerte. Agarré el talismán y sentí que una corriente de energía me atravesaba. Un brillo intenso iluminó la escena, y, por un breve segundo, la niebla se disipó. «Usa eso», gritó Clara, su voz resonando en mí como un eco de esperanza. Sintiendo el poder surgiendo del talismán, me volví hacia la figura oscura y la confronté. «No te tengo miedo», grité con toda la fuerza que pude reunir. La sombra se detuvo, su expresión cambió, y comprendí que el talismán era la clave. Un nuevo grito surgió de mis labios mientras levantaba el objeto hacia el cielo y llamaba a Clara. «Libérate. Estamos juntos en esto». Y entonces, el suelo tembló. El lago comenzó a burbujear nuevamente, pero ahora no eran lágrimas de sufrimiento, sino un deseo de romper las cadenas. La niebla se arremolinó a su alrededor, y en ese instante supe que la batalla final contra la oscuridad estaba por comenzar. La pregunta era, ¿quién saldría vivo? Capítulo 9. El talismán brillaba con fuerza en mis manos mientras el suelo vibraba bajo mis pies. La figura oscura retrocedió un poco, sorpresa y furia cruzando su rostro. Sentí como la energía corría por mi cuerpo, impulsándome a actuar con decisión. «Clara. Toma mi mano», grité, extendiendo la mano hacia ella. El agua del lago comenzaba a moverse con más intensidad, como si los capturados sintieran la posibilidad de escapar. Sus rostros se iluminaban por un instante, antes de que la niebla los consumiera nuevamente. Clara vaciló, pero sus ojos llenos de esperanza me dieron fuerzas. La sombra hizo un movimiento, como un gato acechando a su presa. «No se lo permitiré», susurró, una promesa oscura. Pero ya no tenía miedo. Con una determinación renovada, levanté el talismán por encima de mi cabeza y sentí un estallido de luz en mis venas. «Libérense». «Es el momento», grité. Las corrientes del lago comenzaron a cambiar. La superficie, que había sido un espejo oscuro, ahora burbujeaba y chisporroteaba, reflejando el caos de las almas desesperadas que buscaban regresar a la vida. La niebla empezaba a desvanecerse, revelando las siluetas impresas en el agua, dispuestas a desafiar a las sombras. «No puedes hacer esto», gritó la figura, ya no segura. Mi voz resonó con una fuerza que nunca supe que poseía. «Esta vez, somos nosotros quienes decidimos». En ese momento, la visión de Clara se tornó más nítida. Ella se esforzaba por salir de la opresión del agua. El talismán brilló aún más y sentí que algo dentro de mí se unía a su esencia. Clara comenzó a levantarse lentamente, como si la luz del talismán la levantara del fondo. La figura oscura se encorvó,
su sombra temblaba y se aferraba a la tierra como si temiera caer. Ahora, grité. Juntos, Clara y yo levantamos el talismán hacia el lago, y una luz radiante emergió del objeto. La niebla comenzó a romperse, dispersándose en un estallido de sombras que se alejaban como si estuvieran siendo succionadas por una tormenta. Pero la figura oscura no estaba dispuesta a rendirse tan fácilmente. Con un grito estridente, se lanzó hacia nosotros, extendiendo sus garras hacia el talismán. Lo vi acercarse y todo se volvió un torbellino de movimiento. Al instante, las almas atrapadas comenzaron a gritar, su voz resonando en un coro de desesperación y desesperanza. Clara, exclamé, no te sueltes. Su mano tomó la mía con fuerza, y la energía del talismán se amplificó. Inmediatamente, la luz del objeto alcanzó a la sombra, creando un halo que la electrificó. Su grito se amplificó, reflejando su rabia mientras palpitaba con la luz intensa. En ese momento, entendí lo que mi vida había estado atrapando. Era una cuestión de unir fuerzas, no solo con Clara, sino también con aquellos que anhelaban ser liberados. Con un último grito, levanté mi voz por encima del caos. Libérense y vuélvanse a llenar de vida. La luz del talismán se transformó en un rayo concentrado, alcanzando cada rincón del lago. En un chisporroteo ensordecedor, todo estalló. La niebla se disipó completamente, y una ola de energía barrió el espacio donde solía estar la sombra. Todo se oscureció por un instante, y luego, un silencio pesado. La niebla se había ido. Cayeron las sombras. Clara y yo estábamos de pie, empapados, exhaustos pero unidos. Pero el talismán seguía brillando, aún puro en mi mano. Sin embargo, en el horizonte, una parte oscura se retorcía, no más que una sombra lejana pero inminente. Esto no ha terminado, murmuré, dándome cuenta de que, aunque habíamos ganado una batalla, la guerra contra la sombra había solo comenzado. Capítulo final, el silencio en el lago era abridor, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración. Clara y yo estábamos de pie, empapados y exhaustos, pero había una calma en el aire que no sentía desde que llegué a este lugar. La niebla se había disipado, y los rostros en el agua ya no estaban atrapados, parecían haberse desvanecido con la oscuridad, como un viejo recuerdo que se disuelve en la bruma del pasado. Pero mientras mirábamos el lago, una inquietante sensación persistía. La sombra que había amenazado con consumirnos había desaparecido, y aún así, había algo en el aire que no encajaba. ¿Lo logramos?, preguntó Clara, y aunque su voz resonaba con una mezcla de esperanza y cansancio, no pude evitar sentir un ligero escalofrío. No estoy segura, respondí. Siento que no hemos terminado aquí. Ella asintió, y su mirada se perdió en la extensión del agua tranquila. En el fondo de sus ojos, había un vacío, como si aún buscara respuestas, como si todavía existiera una conexión con las sombras que había enfrentado. Nos sentamos en la orilla, y recuerdos de la infancia de Clara emergieron, risas, juegos y la promesa de un futuro sin miedo. Pero la sombra que había acechado nuestra familia pesaba sobre nosotras. Es extraño, dije tentativamente, George, la sombra realmente estaba sujeta a un ciclo, como un pacto. Si liberamos a las almas, ¿qué precio se pagó? Clara miró las olas romper contra la orilla. Tal vez siempre haya un precio, respondió. Quizás no podemos saberlo. Quizás eso es lo que están esperando, el momento en que estemos desprotegidas. De repente, la idea de haber derrotado a la sombra me pareció menos atractiva. Realmente había liberado a Clara, pero una parte de mí sentía que algo aún estaba en juego. Las historias de mi abuelo y de todas las almas atrapadas nunca me dejaron. Si hay un ciclo, murmuré, seremos nosotras las próximas en ser atrapadas. Clara se encogió, y por un momento, el aire se volvió denso como el pasado. Miré hacia el cielo, que comenzaba a oscurecerse con nubes amenazadoras. ¿Y si es así, hacia dónde vamos?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Aquel silencio era inquietante, como un eco en una cueva vacía. Mientras el sol se ocultaba, vi algo en el reflejo del agua. Era una sombra, no del lago, sino del bosque. Una figura delgada se asomó entre los árboles, quieta y observando. ¿La ves?, pregunté, señalando hacia la silueta. Clara giró la cabeza y, ante su mirada, la figura desapareció como un susurro en el viento. Solo fue una ilusión, dijo ella rápidamente, pero yo sabía que no podía estar segura. La experiencia me había enseñado que la línea entre lo real y lo sobrenatural era más delgada de lo que imaginaba. Con la caída de la noche, decidimos volver a la casa. Caminamos en silencio, sintiendo como la tensión se cernía sobre nosotras, como una advertencia. Aunque habíamos dejado atrás la sombra del lago, el miedo seguía latente.
Una vez dentro de la casa, el hogar que había sido testigo de nuestra lucha, la luz titiló suavemente y el aire se volvió pesado. ¿Se acabó?, pregunté, sintiendo el nudo en mi estómago. Nunca podría saberlo. Cuando me giré a mirar hacia el bosque desde la ventana, vi la figura de nuevo, aún ahí, observando. ¿Quieres realmente?, me pregunté en voz alta. En mi corazón, sentía que la oscuridad nunca dejaría este lugar por completo. Así que retrocedí del cristal, me di la vuelta y vi a Clara. Ella seguía mirándome, la sombra del miedo dibujando líneas en su rostro. Y aunque habíamos tal vez cambiado nuestro destino, en el rincón de nuestra mente persistía un eco inquebrantable. La realidad nunca se ahonda del todo, y siempre quedarán preguntas que no pueden ser respondidas. Me acerqué a Clara, y en ese momento, comprendí que aunque habíamos hecho frente a la oscuridad, esta nunca dejaría de ser parte de nosotras. Siempre estaría presente, aguardando el momento de regresar. Y a veces, esas sombras podrían convertirse en compañeras más que en enemigos. Como un susurro. En un vasto universo, el misterio continuaba, solo el tiempo diría si realmente habíamos escapado o simplemente comenzábamos una nueva historia.